Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a esta cuarta shiur, esta cuarta clase de Ben Hametzarim y Tisha B'Av. Esta vez con el tema de Tisha B'Av a través de las épocas, a través del tiempo. Amigos, luego de la destrucción del sagrado templo y del exilio a tierras extrañas, la tragedia pues visitó a menudo al pueblo judío. Además de los eventos mencionados en la Mishnah, vistos anteriormente en la clase número 3, Tisha B'Av es la fecha en la cual ocurrieron pues otras muchas calamidades también. Vamos a ver la parte A. Vamos a ver las expulsiones en Europa. En la parte A vamos a ver que de Inglaterra a los judíos se los expulsó en el año 1290 de nuestra era. Punto número 1. Martin Gilbert, en Letters to Andy Forey, en la página 290, dice que los judíos fueron expulsados de Inglaterra en Tisha B'Av en el año justamente 1290. Textualmente dice ahí la carta: la tradición histórica judía guarda un lugar trágico para el día de ayuno de Tisha B'Av. Fue también en Tisha B'Av, el 18 de julio del año 1290, cuando el rey Eduardo I firmó el edicto por el cual todos los judíos fueron desterrados de Inglaterra, donde habían vivido durante 200 años. Esta fue la primera vez en la historia europea que una comunidad judía fue expulsada completamente de un lugar. Hasta aquí la cita. En la parte B, expulsado de España en el año 1492. Punto número 1. Abarbanel, Yirmiyahu, Jeremías 2:24. Un líder judío relata su visión de testigo de la expulsión de España en el año 1492. Dice la cita: en ese día, el 9 de Av del año 1306, tuvo lugar la expulsión de Francia, al igual que otros pogroms y expulsiones que sufrieron los judíos en ese mes. Y cuando el rey de España decretó que todos los judíos de su reino debían ser expulsados o asesinados en 3 meses, y el día en que los judíos partieron fue el 9 de Av del año 1492. Y el rey de España no conocía el significado del día. Fue como si la fecha hubiera sido determinada por el cielo. Hasta aquí la cita de Abarbanel Yirmiyahu 2:24. En la letra C vamos a ver también otras expulsiones. Amigos, pues acá no siempre que los judíos fueron expulsados, ¿no?, de algún país, esto ocurrió necesariamente en Tisha B'Av. Sin embargo, desde la destrucción del segundo sagrado templo en el año 70 de nuestra era, el pueblo judío ha experimentado más que una buena porción de exilio y persecución. Tisha B'Av es el día adecuado para recordar y llorar por todos estos eventos. Los nombres de los países que voy a dar a continuación indican a aquellos en los cuales tuvo lugar una expulsión. Esto no significa necesariamente que todos los judíos fueran expulsados de todo el país en ese momento. Muchos países europeos estaban descentralizados durante gran parte de la Edad Media y todavía no formaban o constituían estados nacionales. Punto número 1. El Rav Sraga Simons en Discovery: el pueblo judío sufrió una larga lista de expulsiones en las distintas tierras en las que fue disperso. Año 70 de nuestra era. Expulsados de Jerusalén. Año 250
de Cartago. Del 379 hasta el 395 de España. En el 415 de Alejandría. En el 554 de la diócesis de Clemente. En el 561 de nuestra era, expulsados de la diócesis de Uzes. En el año 612 de España visigoda. En el año 642 del Imperio visigodo. En el año 855 de Italia. En el año 876 de Sens. En el año 1012 de Mainz. En el año 1096 las Cruzadas. En el año 1121 de Bélgica. En el año 1182 de Francia. En el año 1182 también de Alemania. En el año 1276 de Alta Baviera. En el año 1290 de Inglaterra. En el año 1298 se produjo la destrucción de las comunidades judías europeas. En el año 1306 de Francia. En el año 1322 nuevamente de Francia. En el año 1348 de Suiza. En el año 1349 de Heilbronn. En el año 1349 también de Sajonia. En el mismo año también de Hungría. En el año 1360 también de Hungría. En el año 1370 de Bélgica. En el año 1380 de Eslovaquia. En el año de 1388 de Estrasburgo. En el año 1394 de Alemania. En el año 1394 de Francia. En el año 1420 de Lyon. En el año 1421 de Austria. En el año 1424 de Friburgo. En el año 1424 también de la ciudad de Zurich. En el año 1424 de Cologne. En el año 1432 de Saboya. En el año 1438 de Mainz. En el año 1439 de Augsburgo. En el año 1442 de los Países Bajos. En el año 1444 también de los Países Bajos. En el año 1446 de Baviera. En el año 1453 de Francia. En el año 1453 de Breslau. En el año 1454 de Würzburg. En el año 1462 de Mainz. En el año 1483 también de Mainz. En el año 1484 de Varsovia. En el año 1485 de Vicenza, Italia. En el año 1492 de España. También en el mismo año de Italia. En el año 1495 de Lituania. En el año 1496 de Nápoles. También del mismo año de Portugal. En el año 1498 de Nuremberg. En el año 1498 también de Navarra. En el año 1510 de Brandenburgo. En el mismo año de Prusia. En el año 1514 de Estrasburgo. En el año 1515 de Génova, Italia. En el año 1519 de Regensburgo. En el año 1533 de Nápoles. En el año 1541 también de Nápoles, esto es en Italia. En el año 1542 de Praga y Bohemia. En el año 1550 de Génova. En el año 1551 de Baviera. En el año 1555 de Pesaro. En el año 1557 de Praga. En el año 1559 de Austria. En el año 1561 de Praga. En el año 1567 de Würzburgo. En el año 1569 de los Estados Papales.
En el año 1571 de Brandenburgo. En el año 1582 de los Países Bajos. En el año 1582 también de Hungría. En el año 1593 de Brandenburgo. En el año 1597 de Cremona, Pavia y Lodi. En el año 1614 de Frankfurt. En el año 1615 de Worms. En el año 1745 de Moravia. En el año 1753 de Kobat, Lituania. En el año 1761 de Bordeaux. En el año 1772 la deportación a la zona de residencia. En el año 1775 de Varsovia. En el año 1789 de Alsacia. En el año 1804 de los pueblos en Rusia. En el año 1815 de Lübeck y Bremen. En el año 1815 de Franconia, Suabia y Baviera. En el año 1820 de Bremen. En el año 1843 la frontera de Rusia, Austria y Prusia. En el año 1862 en el área de los Estados Unidos bajo la jurisdicción de Graham. En el año 1866 de Galicia, Rumanía. En los años 1880 de Rusia. En el año 1891 de Moscú. En el año 1919 de Baviera, otra vez. Del año 1938 a 1945 en las áreas controladas por los nazis. Y en 1948 de los países árabes. Bien, es una lista grande de expulsiones de las comunidades judías que residían en aquellos tiempos, en esos años que he mencionado, y en aquellas ciudades y países. Parte B. La Primera Guerra Mundial y el Holocausto. Amigos, más recientemente el Holocausto fue ligado con Tisha B'Av, ¿no? Con el 9 de Av. La Primera Guerra Mundial, que puso en funcionamiento las circunstancias políticas y económicas que dieron pues lugar a que subieran pues los nazis, ¿no?, al poder, comenzó justamente en Tisha B'Av del año 1914. Punto número 1, Rav Abraham Haim Feuer, de Tisha B'Av, de ArtScroll Publications, en la página 158. Alemania le declaró la guerra a Rusia en Tisha B'Av en el año 1914, precipitando la Primera Guerra Mundial, la cual tuvo trágicas persecuciones para los judíos de Europa, ya que en última instancia llevó a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. Dice justamente el Rav Abraham Haim Feuer que la Primera Guerra Mundial comenzó en Tisha B'Av, o sea, el 9 de Av. El ingreso alemán en Europa Oriental a comienzos del año 1914 desarraigó comunidades judías y demolió una tradición laboriosamente construida que había llevado siglos gestar. La extrema pobreza que afligía a las comunidades y a las yeshivot, es decir, a las escuelas de Torah, la revolución bolchevique y la caída de la cortina de hierro alrededor de los 3 millones de judíos de Rusia, también el deterioro de la vida política y económica en Alemania y el surgimiento de un genio del mal llamado Hitler, todo esto pues y más fue el legado, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí la cita del Rav Abraham Haim Feuer. Y en la memoria, pues, ¿no?, en la memoria reciente de nuestro pueblo judío se destaca pues la Shoah, es decir, el Holocausto, como una tragedia pues de proporciones épicas, ¿no?, de proporciones heroicas. Como tal, pues muchas comunidades han designado un día específico de conmemoración del Holocausto, ¿no?, separado de Tisha B'Av. Sin embargo, es importante recordar que Tisha B'Av es considerado como el día del recuerdo del Holocausto, ¿no?, digámoslo así, por excelencia, pues, ¿no?,
Y no solo por la destrucción de los judíos de Europa durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Del siglo pasado, sino también por todos los holocaustos que tuvieron lugar pues, a lo largo de nuestra historia judía, amigos. Durante toda la mañana de Tisha B'Av nos sentamos sobre el suelo, leemos cánticos fúnebres y elegías, ¿no? Tipo poemas, intentando provocar que surjan nuestras lágrimas. En el programa de lecturas, ¿no? de las sinagogas o las comunidades judías están pues incluidas emotivas lamentaciones escritas sobre el holocausto por los rabinos que eran líderes pues, ¿no? de esa generación. Tisha B'Av es el día más adecuado, amigos, para recordar todas las tragedias de la historia judía. Parte C de esta cuarta shiur. Llorar a través de los años. Hemos visto cuántas cosas le han ocurrido pues a nuestro pueblo judío, tanto el día de Tisha B'Av como fuera de ese día, para justificar nuestro llanto en este día. Todo esto tiene la línea mencionada anteriormente respecto a que debido al llanto sin motivo pues, de nuestros antepasados en Tisha B'Av, Dios marcó pues este día como un momento de llanto para todas las generaciones hasta el día de hoy. Punto número 1. Talmud Bavli, Ta'anit 29a, Talmud de Babilonia, ¿no? Dice, Tisha B'Av es un día señalado para el llanto. Dice el texto de Talmud Bavli, lloraron sin causa. Yo estableceré una razón para que lloren en este día por las generaciones. Hasta aquí la cita. Y apreciados amigos, como preguntaba en la primera shiur, ¿acaso esto significa que estamos siendo castigados por los pecados del pasado? ¿Realmente Dios hace algo así? El Talmud nos dice que Él no lo hace, o sea que Dios no hace esto. Y veamos. En el Talmud de Babilonia, en el Talmud Bavli, en el Tratado Sanedrín, en el 27, la parte B, dice que Dios no castiga a una generación posterior por las transgresiones de la generación previa. Y leemos ahí en el Tratado Sanedrín, del Talmud de Babilonia, lo siguiente. Los padres no morirán a causa de sus hijos, según también se registra en el Sefer de Barim, es decir, en el libro del Deuteronomio, capítulo 24, verso 17. Y sigue el texto del Talmud Bavli. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que los padres no deben ser castigados por los pecados cometidos por sus hijos o viceversa. ¿Acaso no fue explícitamente dicho que cada hombre morirá solamente debido a su propio pecado? Según el texto también de Devarim, ¿no? O sea, de Deuteronomio. Por lo tanto, los padres no morirán a causa de sus hijos. Debe significar que los padres no deberán morir a causa del testimonio de sus hijos. De manera similar, que los hijos no morirán a causa de sus padres. Es decir, que los hijos no morirán debido al testimonio de los padres. Y sigue la cita, ¿los hijos no pueden ser condenados a muerte por causa de los pecados cometidos por los padres? ¿Acaso no está escrito, recuerda los pecados de los padres sobre los hijos? Según se registra en Shemot, en el Sefer Shemot, es decir, en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 7. Allí la referencia es hacia los hijos que siguen los pasos de sus padres. Hasta aquí la cita del Talmud de Babilonia. Amigos, Dios solamente, Dios el Eterno, ¿no? nos considera, digamos, responsables por nuestros propios actos, no por los actos de nuestros antepasados. En las siguientes shiurim, apreciados Haverim, sobre Tisha B'Av y las 3 semanas que estamos viendo, vamos a analizar de manera más detallada
qué fue lo que llevó a la destrucción del Sagrado Templo y de qué manera podemos reconstruirlo, este tercer templo. Por ahora necesitamos comprender de qué manera, pues, nuestras lágrimas verdaderas, pues, ¿no?, en Tisha B'Av pueden rectificar las lágrimas en vano que vertieron, pues, nuestros ancestros en el desierto hace miles de años atrás. Punto número 3. Rav Eliyahu Kitov, en el Sefer HaToda'ah, nosotros en el tiempo, en el capítulo 33, dice que las lágrimas sinceras en Tisha B'Av sirven para rectificar las lágrimas en vano vertidas en el pasado. Y dice el texto de Rav Eliyahu Kitov: lloraron sin causa, y yo designaré este día como un día de llanto a través de las generaciones. Según Ta'anit 29a. ¿Acaso Dios actuó movido por un sentimiento de venganza o porque estaba enojado? ¿Por qué las generaciones posteriores deben ser consideradas culpables por los pecados de aquella generación? ¿Acaso los hijos de esa generación no fueron castigados lo suficiente al tener que esperar durante 40 años para poder entrar a la tierra de Israel, hasta que fallecieron sus padres? Y en las generaciones posteriores, cuando sus descendientes fueron exiliados de la tierra debido a sus propios pecados, ¿qué conexión había entre los pecados de los padres y las calamidades que les ocurrieron a sus descendientes, las cuales Dios ordenó que tuvieran lugar el día de Tisha B'Av, el día en el cual habían pecado los padres? La explicación es la siguiente: como un castigo por el llanto sin motivo, Dios solamente decretó que morirán en el desierto, según se registra en el Sefer Bamidbar 14:29, en el libro de Números 14, versículo 29, refiriéndose solamente a los padres. Los hijos, quienes no habían pecado, entraron a la tierra y la recibieron como herencia. Aunque los hijos no habían dado evidencia de la característica de falta de gratitud de sus padres, de todas maneras, esta era parte de su ser, porque la influencia de un padre halla expresión en sus hijos. Y sigue la cita: a pesar de que los hijos no son castigados por los pecados de los padres, Dios consideró adecuado purificar a los hijos de esta cualidad heredada. Debido a que los padres habían despreciado la tierra valiosa y habían manifestado esta actitud con su llanto sin propósito, y al declarar: regresemos a Egipto, Dios ordenó que hubiera un llanto en esta misma fecha en las generaciones venideras. El llanto de muchas generaciones de descendientes a través de las tierras de su dispersión rectifica el llanto sin razón, que fue pues el pecado de la primera generación. Incluso en tiempos de prosperidad y tranquilidad recordarán la tierra y derramarán lágrimas ansiando retornar y reconstruir su suelo desolado. Vemos entonces que Dios actuó con caridad hacia Israel al establecer una fecha para los futuros exilios en el mismo día en el cual había pecado la generación del desierto. De esa manera las lágrimas de muchas generaciones siguientes rectificarían aquello que los padres habían arruinado al llorar sin razón. Hasta aquí la cita del Rav Eliyahu. Punto número 4, y para concluir esta cuarta shiur, el Midrash Abba Gorión: de las semillas de la destrucción brotará la redención. Dice el texto: en el momento que fue destruido el Sagrado Templo, nació el Mesías. Bien amigos, hasta aquí esta cuarta shiur, y con vosotros los espero mañana para la quinta clase de esta serie de Ben Hamesarim y Tisha B'Av. Y con vosotros, amigos, Lehitraot.